Capítulo 3, Parte 7. La prueba del dolor y la alegría. Así se trabajaba en Ijreb. Los grandes principios, que eran el basamento de la fraternidad, se aplicaban en cualquier situación difícil del momento. Eran pruebas autoimpuestas a las que se sometía el mismo maestro, por ejemplo, del discipulado, y para que éste respondiera de la misma manera ante el mundo. Porque la filosofía de Danov era la ética del vivir como un método permanente de trabajo para la aplicación del amor, la sabiduría, la verdad, la justicia y la virtud, expresada en el bien hacer y en la voluntad dirigida al bien. Las pruebas eran permanentes y continuos desafíos que fortificaban en vez de amedrentar. Era la cotidianidad, el mismo fluir de la vida por la eterna escala de la evolución consciente. Todos sabían esto, que las pruebas son para enfrentarlas. Si nos rendimos ante ellas, nunca sabremos qué somos, quiénes somos y cuánto servimos. Es decir, nunca sabremos para qué vinimos a este mundo de dualidades y continuas trascendencias. Consecuentemente, muchas de las pruebas más difíciles podían ser intuidas y alertaban al intuitivo para sobrellevarlas mejor. Así el maestro sabía que la más difícil era para él y también sabía que de sus propias pruebas dependía en conjunto la fraternidad. Bulgaria se hallaba entre dos fuegos. Por un lado, Alemania reforzaba su posición para que los búlgaros integren el pacto tripartito con Italia y Japón. Por el otro, Francia e Inglaterra preferían una Bulgaria neutral antes que verla junto a Alemania. Y aunque Bulgaria trataba de mantener su neutralidad, Alemania cambió a su embajador y exigió al gobierno búlgaro que cumpla con sus tratados. Para ello, reforzó sus fuerzas policiales y de inteligencia como intimidación drástica y precisa para obligarla a una concreta definición. Ante esta actitud se introduce en Bulgaria la Ley de Defensa del Estado, lo que provocó un fuerte debate en el Congreso. Con esta ley se infringía la Constitución Nacional en lo que se refiere a la igualdad de derechos a todos los ciudadanos, y se atentaba contra la libertad y aun con la vida de los judíos que habitaban en el país. El pueblo entendió que se actuaba bajo una fuerte violencia por parte de Alemania, y el mismo rey declaró que una división social y discriminadora sólo cabía en una mentalidad totalmente alterada. Pero, pese al disgusto del rey, quien por esto cayó en desgracia ante Alemania, el 1 de marzo de 1941, un alto ministro del Estado viajó a Viena y firmó allí el anexo de Bulgaria al Pacto de los Tres Países. De inmediato Inglaterra, que se había mantenido expectante hasta el momento, cortó sus relaciones diplomáticas con Bulgaria y retiró a su embajador. Bulgaria se había convertido en un satélite de Alemania. De inmediato, el maestro Danov, enterado de los acontecimientos, reunió a sus discípulos y les habló largamente. Se refirió no tanto a los problemas internacionales recientemente producidos, sino a los principios con los que habría de encararse la situación. Mientras el maestro hablaba, pudo observar que a la entrada de Ijreb había varios agentes de la Gestapo escuchando su discurso, pero él siguió hablando y acentuando sus conceptos pacíficos y humanitarios. Los alemanes se iban acercando más al grupo de hermanos, mientras se escuchaban con mayor atención. Cuando Danov dejó de hablar, los agentes lo encararon. Uno de ellos, tratando de endurecer su semblante, le dijo: «Venimos por usted, tenemos orden de apresarlo». «¿Y por qué no lo han hecho ya?», les preguntó Danov. «Usted hablaba tan bien, su discurso era tan alentador, que no quisimos interrumpirlo», fue la respuesta. Danov lo miró un instante y vio que en su semblante no había signo de rigor o maldad.
Parecía sincero, pero rápidamente se puso rígido y altanero. Pues así es la guerra, en ella no hay buenos ni malos, se asfixia el corazón y el hombre fácilmente se convierte en una fiera. Vamos, ordenaron los policías y arma en mano, escoltaron al detenido hasta el pie de la colina donde un coche oscuro estaba esperando. Con la mayor serenidad, el maestro penetró en el amplio salón del cuartel general, ubicado en el lugar denominado Monte de los Pinos. El jefe de la Gestapo lo recibió con aire agraviante y sin muchos prolegómenos le dijo: «Si no dice dónde guardan sus riquezas los judíos, le advertimos que muy pronto viajará usted hacia los campos de Polonia acompañando a sus protegidos. Dígame pronto, ¿dónde está el oro que los judíos le robaron a Alemania? No me diga que lo ignora porque sabemos que usted lo tiene escondido en algún lugar secreto». «Yo no tengo escondido ni un solo gramo de oro», le respondió Danov, y decía la verdad porque lo que él guardaba eran los diamantes del ritual. «Bien, entonces allanaremos la fraternidad y lo haremos con su autorización escrita para evitar problemas». Danov se vio precisado a afirmar su conformidad. El jefe alemán llamó al policía que aguardaba junto a la entrada y le ordenó que acompañara al prisionero de vuelta a Igreb. Luego ordenó telefónicamente que 4 carros de asalto revisaran toda la fraternidad para encontrar el tesoro de los judíos y pidió que dejaran una fuerte guardia para que nadie entrara o saliera de allí hasta nueva orden. El maestro y los discípulos que vivían en Igreb quedaron presos en sus propios domicilios sin que se les permitiera siquiera un paseo por los jardines. Los guardias del nazismo lo revisaron todo. Ni un solo lugar de Igreb quedó sin ser visto varias veces. Paleaban la tierra, arrancaban las plantas, vaciaban las casas, abrían los colchones, tiraban los libros de las bibliotecas, pero no encontraron nada. Hasta el jefe de la Gestapo llegó para requisarlo todo. Varios días pasaron allí hasta que finalmente se marcharon. Emil, a quien no se le había permitido entrar a Igreb durante el procedimiento nazi, pudo hacerlo al fin y hablar con el maestro, quien le participó de lo ocurrido con los rabinos y el tesoro judío. «¿Entonces el tesoro está en la fraternidad?», preguntó Emil. El maestro asintió con la cabeza y abrió un cajón de su cómoda. Allí estaban los cofres con los diamantes. Emil se quedó sorprendido. Luego preguntó: «¿Pero este cajón no fue revisado?». «Sí», respondió el maestro, «pero no vieron lo que contenía». «Es increíble, pero es claro, ahora me doy cuenta. Mi compromiso ha sido cumplido. Cuando vuelvan los rabinos, les entregaré los objetos del ritual», dijo el maestro satisfecho. «Eso no será tan pronto, ¿verdad?», preguntó Emil refiriéndose al regreso de los rabinos. «¿Por qué me lo preguntas?». «Porque el problema judío se agrava cada vez más», respondió Emil con tono de preocupación. Luego prosiguió: «Heydrich, el jefe nazi, recibió órdenes directas de Hitler a fin de preparar un plan para deportar a los judíos de los países satélites, y esta noche se reunirá con el primer ministro búlgaro. Guarda tu calma, Emil. Ni un solo judío será deportado de Bulgaria». El 2 de noviembre de 1942, el ministro Gabrovsky aprueba el plan alemán y responde a Hitler que el gobierno búlgaro está pronto para deportar a los judíos establecidos en Bulgaria, y el 2 de marzo de 1943 se firma un acuerdo secreto para cumplir lo pactado. Se fija la fecha y se hacen las listas para el arresto de 8.500 judíos de Sofía y 46.000 del interior. Al prever cuál sería la situación que desencadenaría el hecho, el rey Boris, exasperado, desaparece sin rastro de Sofía y el ministro Gabrovsky emite una orden determinando que durante la noche del 10 de marzo de ese mismo año
sean arrestados todos los judíos de acuerdo con la lista y que los mismos sean cargados en vagones de ganado para ser deportados a los campos de Polonia. La gran composición del tren carguero, que transportaría tanta carga humana, sería, tal como expresaba la orden, acompañada por un hombre responsable que conociera bien el idioma polaco y se lo designa para ello a Emil Darev. Emil recibió la orden del ministro el 6 de marzo de 1943 e inmediatamente fue a entregársela al maestro, quien, luego de leerla, exclamó con firmeza: «No permitiré que ante el rostro de Dios se cometa tal crimen». Luego preguntó: «¿Y tú, Emil, qué piensas hacer?». Emil no respondió. Después de un instante de reflexión, estrujó entre sus manos la orden que le habían dado y la tiró contra el suelo. De tal modo fue dada la respuesta y el maestro quedó satisfecho de su discípulo. Eso era lo correcto, aunque le costara la vida. Entonces Danov le pide a Emil que llame de inmediato a Baselinov, un discípulo de la fraternidad muy cercano al rey. Cuando éste se presentó, el maestro le pidió que tratara de encontrar al monarca y le dijera que si él permitía que un solo judío fuera deportado de Bulgaria para ir a los campos de Polonia, de su dinastía no iba a quedar nada. Ante la fuerza de tales palabras, Baselinov sale de inmediato, toma un coche y va en busca del rey. A los 3 días vuelve muy conturbado y le dice al maestro que no le ha sido posible encontrar al rey. Ante tal noticia el maestro se encierra en su habitación y después de un rato sale y le dice: «El rey está en Krichim. Lo he visto caminando muy abatido por el patio de la Escuela de Agricultura». Y así fue. El discípulo encontró al rey en Krichim y le dio el mensaje que se le había encomendado. «¿Quién te dijo que estoy aquí?», le preguntó el rey con cierto enojo. «Peter Danov», le respondió Baselinov. «¿Y él cómo lo sabe?», volvió a preguntar el monarca con mayor excitación, a lo que respondió Baselinov: «Nada se oculta ante los ojos internos del maestro, usted bien lo sabe». «Bueno, arreglaré esto de inmediato», fue la respuesta real. El rey y Baselinov regresaron rápidamente a Sofía. El ministro se encontró anonadado ante la presencia inesperada del monarca en el palacio real. A pedido del rey, sacó de una caja fuerte la orden de deportación de los judíos y se la entregó, no sin reparos. Con gran sorpresa de todos, el rey rompió la orden en pequeños pedazos y los tiró con furia al cesto de papeles. Baselinov tomó uno de esos pequeños trozos de papel con la intención de llevárselo al maestro, como testimonio de lo sucedido. Gabrovsky, con un ademán desesperado, quiso evitar la destrucción de la orden, pero el rey se lo impidió con autoridad. Luego el ministro recibió una nueva indicación, la que consistía en escribir una nueva orden que frenara la deportación en todo el país. Esto sucedió el 9 de marzo, por lo cual muchos de los telegramas dirigidos a las provincias se demoraron, y muchos judíos pasaron terribles momentos al enterarse que al día siguiente serían cargados como animales en un tren carguero. Pero el día 10, justo a tiempo, cuando ya iban a partir hacia los campos de concentración de Treblinka, en Polonia, llegó la suspensión de tal procedimiento. La nueva orden real pudo salvar a miles de judíos de Bulgaria, pero nada pudo hacerse por lo que estaban en otros países bajo el dominio nazi. El holocausto fue atroz. Emil, liberado de la terrible misión que se le había ordenado, fue a ver al maestro y le agradeció por él y por los miles de judíos que se habían salvado de una muerte horrible. Danov guardó silencio por un instante y luego dijo: «Las pruebas humanas fluctúan siempre entre el dolor y la alegría. Cuando son dolorosas y se superan, llega la alegría,
y cuando la prueba comprende un sacrificio voluntario, la alegría de salir airoso de ella es mayor. Tú, Emil, has pasado momentos que te han causado mucho dolor. Alégrate ahora. El rey seguramente habría pasado el peor momento de su vida, pero ahora está en paz con su conciencia. Esta es la alegría del alma, esa alegría que sienten los que tienen, por misión, dirigir el destino de los pueblos, y lo hacen de acuerdo con el plan superior de lo divino. El mensaje que le hice llegar al rey Boris no fue una amenaza, sino una advertencia, un llamado de atención que lo previno del cumplimiento de esa ley universal que los hindúes llaman karma y que Cristo proclamó cuando dijo que cada uno cosechará lo que siembre. Hubiera sido terrible para el rey y para Bulgaria que este crimen masivo contra los judíos se hubiera llevado a cabo por una decisión de la realeza. Ahora me siento aliviado. La familia real está a salvo. Emil escuchó estas palabras del maestro y se quedó pensativo. Ahora comprendía la actitud del rey. Ante tales disyuntivas, uno desearía poner la cabeza bajo tierra. Al cabo de un rato dijo: Esta mañana pasé por el palacio real y vi al pequeño príncipe Simeón asomado a una ventana. Me sonrió y me saludó agitando su manito. Es un niño muy bello e inteligente. Cuánto me alegra pensar que podrá ser nuestro futuro rey. El príncipe Simeón será el último monarca búlgaro, y su reinado será muy breve. Sin embargo, un día gobernará Bulgaria en momentos muy difíciles, y será muy amado por su pueblo, dijo enfáticamente el maestro, como si estuviera prediciendo el futuro. Luego agregó: después de esta guerra, la humanidad comenzará otro proceso de transición que sobrepasará el próximo siglo. En ese período habrá de liberarse de la más terrible de las luchas, pero esta vez en el interior del hombre. Este será el tiempo de la gran siembra. Recuerda siempre el emblema del grano de trigo, Emil. Sí, maestro, el grano de trigo contiene una gran enseñanza que siempre recordaré, pues usted nos brinda cada vez que lo menciona nuevos significados y magníficas sentencias. El grano de trigo representa al discípulo de esta gran escuela que es la vida. Y aquí todos somos discípulos. Si tú dibujas un grano de trigo en una hoja de papel, por más que imagines cómo crece y da fruto, nada saldrá de él. Pero si plantas un grano verdadero, no es preciso imaginarlo. Crecerá y dará fruto. En él está contenido todo el proceso de la vida y se expresa en el crecimiento. Y cuando alguien llega a tener conciencia de ser un discípulo de la vida, hay desarrollo y fructificación. Luego, el fruto se prueba, así como se prueba el amor y el conocimiento. El fruto de un discípulo es precisamente el amor y el conocimiento probados. Es lo bueno en acción, es lo que sustenta la vida. La guerra continuaba su curso y Bulgaria se comprometía cada vez más. Cuando los alemanes obligaron a este país a entrar en los territorios de Grecia y Yugoslavia, el maestro Danov se disgustó muchísimo. Sabía bien que este era un error fatal para Bulgaria y que graves consecuencias le aguardaban. La situación cobró un máximo de agudeza cuando el 22 de junio de 1941 los ejércitos de Alemania y Rumania penetraron en territorio ruso por Besarabia. La guerra contra Rusia comenzó sin formalidades y en tal momento el maestro pronosticó la caída de Alemania. En Bulgaria la ley de defensa del Estado entró en plena vigencia. A todo movimiento de resistencia se contestaba con el terror y el país se transformó rápidamente en un verdadero caos. El pueblo búlgaro, decididamente inclinado a la postura rusa,
no sólo políticamente, sino, sobre todo, por afinidad racial, sufría todo el peso del poder y la arrogancia teutona del momento, lo que avivaba cada vez más la llama del comunismo, no sólo en Bulgaria, sino en todos los países eslavos. Tan grande y empecinada fue la fuerza de Alemania sobre Bulgaria, que ésta se vio obligada el 16 de abril de 1942 a romper relaciones con Inglaterra y Estados Unidos. De esta manera entró en guerra con todo el mundo, a excepción de Rusia. Era como la hormiga tratando de resistir el peso del gigante. Las exigencias de Alemania llegaron a ser insostenibles cuando Hitler citó al rey Boris para pedirle un exagerado ejército de búlgaros para pelear contra Rusia, lo que no sólo dejaba al país sin mano de obra ni protección, sino que tal cifra de hombres era inexistente. No bastaron explicaciones ni razonamientos. El Führer no le perdonaría nunca a Bulgaria una negativa a uno de sus mandatos. Tales enconadas discusiones terminaron el 28 de agosto de 1943, cuando Boris III, rey de Bulgaria, fallece, según se dijo, de un infarto cardíaco al momento de un encuentro con Hitler. Boris III fue sucedido por su hijo Simeón, que a la sazón contaba solo 6 años, y con el nombre de Simeón II fue proclamado rey de Bulgaria bajo el asesoramiento de un consejo de regencia, presidido por el ministro Bagrianov, un hombre que, al decir de muchos, tenía su corazón en Moscú y su mente en Berlín. Debido a esto no gozaba de la confianza de ninguna de estas dos fuerzas, ni tampoco de los búlgaros. Aun así, el ministro hacía declaraciones en el Congreso para que se le permitiera modificar el curso político del país. Todo fue muy cambiante a medida que pasaba el tiempo. Alemania comenzó su ofensiva sobre suelo ruso sin encontrar demasiada resistencia por parte de los pueblos del este. Esto le hizo creer a Hitler que tendría el triunfo asegurado, pero no contó con el heroísmo y el espíritu de sacrificio de la población rusa, ni pensó que el arma más poderosa de los rusos sería el inmenso espacio estepario, utilizado como un arma más. Luego los rusos pasaron a la contraofensiva en el otoño de 1943 y fueron recuperando las posiciones que habían sido tomadas por Alemania hasta llegar a recuperar Kiev y Crimea. En solo 4 meses, la armada alemana había retrocedido 500 kilómetros y perdido 1.000.000 de soldados. La derrota alemana era cierta, debido a la sorpresiva capacidad de resistencia rusa. Ante tales sucesos, Emil Darev quiso compartir sus pensamientos con el maestro, tal como lo hacía siempre que podía. Encontró a Danov en su habitación con la Biblia en su mano. Trató de hablarle, pero el maestro se lo impidió con un gesto, como si tratara con ello de tranquilizar a su discípulo. Así, le dio a entender que no valía la pena hablar. Los hechos estaban a la vista y era obvio que ocurrieran. Entonces Danov le ofreció una silla a Emil y con total serenidad comenzó a leer en voz alta la revelación. Luego le dijo: si supiéramos leer más allá de la letra muerta, para encontrar el vivo espíritu que la anima, tal como lo predicaba Jesucristo y lo asevera la clave de las Escrituras, podríamos ver que cada capítulo de la revelación corresponde a 100 años de la época cristiana, y que el capítulo 20 abarca la totalidad de nuestro siglo. Por lo tanto, todo cuanto ha ocurrido, ocurre y ocurrirá, lo tengo a la vista aquí y ahora. ¿Sabes cuál es la revelación correspondiente a lo inmediato? Te lo diré con mis propias palabras. Del norte llegarán los rusos con sus ejércitos a Bulgaria, y el régimen habrá de cambiar. Oh, maestro, precisamente de esto quería hablarle, dijo Emil nerviosamente, pero el maestro parecía no escucharlo.
Entonces Emil prefirió callar. Recordó que esta última frase del maestro figuraba, tal como había sido dicha, en el cuadernillo de profecías que le había confiado una vez. Comprendió así que la mejor fuente de información no era justamente lo que él pudiera decirle sobre los acontecimientos, ya que no había nada que escapara a la aguda percepción de Peter Danov.